Antes de entrar en la carta a los Efesios, siento que necesito aclarar o explicar un poquito más sobre el concepto judío de Dios. Cuando Yeshua, podemos bajar un poco los graves, baja los graves. Cuando nuestro maestro estuvo hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, empiezan a discutir sobre el lugar de adoración, ¿verdad? Nosotros decimos, dice la mujer, que en este monte hay que adorar a Dios, pero vosotros decís que Jerusalén es el lugar. Yeshua contesta con estas palabras: nosotros adoramos lo que conocemos, refiriéndose al pueblo judío. Vosotros adoráis lo que no conocéis, refiriéndose al pueblo samaritano. Con otras palabras, nuestro maestro está diciendo que el pueblo judío conoce a Dios. Nosotros adoramos lo que conocemos. Vosotros, los no judíos, adoráis lo que no conocéis. El concepto judío de quién es Dios es el que ha sido guardado desde Abraham, nuestro padre. Él abandonó la idolatría y fue, por revelación divina, un proclamador del monoteísmo en todo el mundo. Hay una anécdota antigua que dice, es un midrash, que dice que Abraham estaba en la casa de la tienda de su padre que vendía ídolos de Babilonia. Y él tuvo la revelación divina de que el Creador tiene que haber alguien que haya hecho el sol y la luna y las estrellas, tiene que haber alguien más allá. Y todos estos dioses que estaban dedicados al sol, la luna y otras deidades que los hombres habían inventado, en la tienda de su padre. Y papá salió de la tienda y Abraham tomó un mazo, se dice aquí mazo, un martillo grande, y destruyó a todos los dioses, excepto el más grande. Y puso el mazo ahí al lado de él. Y entra papá y dice: ¿pero qué? ¿Quién ha roto todos estos? Fue él, dice Abraham. Y dice papá: ¿pero cómo él? Él no puede hacer eso. Y dice Abraham: ajá, ahí tú ves. ¿Cómo vas a adorar a los dioses que no pueden hacer nada? Es una pequeña anécdota, no creemos que haya sido al 100% verdad, pero explica un poquito el proceso de nuestro padre Abraham de romper con la idolatría, porque sabía que había un Dios solamente. En la confesión de fe judía decimos todos los días, 3 veces: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad significa uno. Es la forma de decir uno en hebreo. Hay 2 formas de contar, de forma masculina y forma femenina. Espero que nadie se moleste si camino así de una forma. Es que yo me mantengo así más vital. Si dices, por ejemplo, un hombre, Ben Adam Echad, sí, eso está bien, gracias. Y si vas a decir una mujer, Isha Ahat. Echad es la forma masculina, Ahat es la forma femenina para decir uno. Bien complicado para los que van a aprender hebreo, porque en el castellano tenemos solamente 1, 2, 3, 4, 5, pero en el 1 tenemos también la forma femenina. Un hombre, una mujer. En el hebreo también, en el 2 hay una forma femenina. En el 3 también. Entonces tú tienes que saber qué género tiene la palabra, el sustantivo que vas a hablar, y poner el número de forma correcta masculino o femenina. Bien complicado.
Ni siquiera los israelíes hoy en día siguen eso bien. Pero en el Ulpan, en el curso de hebreo, se aprende bien, y también cuando estás leyendo las escrituras, por supuesto, ahí es importante que sea correcto la gramática. Dios es uno, no dos, ni tres, ni cuatro, solo uno. ¿Cuántos aquí creen que el Creador es infinito? A ver. Infinito, ¿qué significa? Que no tiene límite. Ilimitado podríamos decir también. Ein Sof en hebreo. Ein Sof, que significa no hay límite. El ilimitado, el infinito. Si creemos que Dios es infinito, no puede ser más que uno. ¿Por qué? Porque si hubiera dos, habría un límite entre uno y otro. Y si habría tres, habrían dos límites. Así que para ser infinito no puede ser más que uno. ¿Verdad? Lógica, filosófica, matemática. En el Salmo 84 tenemos un texto bien interesante. Versículo 11. Porque sol y escudo es el eterno Dios. Gracia y gloria da el Eterno. Nada bueno niega a los que andan en integridad. La primera parte, sol y escudo. Ahora, el Creador no es como la creación. Realmente podemos definirle solamente con lo que no es, infinito. Por lo tanto, cuando las Escrituras hablan de Él de forma material o humana, en este caso el sol, se compara con el Creador. No significa que Él sea exactamente igual, pero hay similitudes entre el sol y Él. Él creó el sol para que nos acordemos de Él, no para que adoremos al sol, como antiguamente hacían y también quizás hoy en día. Si estudiamos un poquito cómo es el sol, podremos saber cómo es el Creador, pero no del todo. Es una manifestación limitada de Él, porque si Él es infinito, no podemos definirle, no podemos cerrar ninguna pared o encerrarle en un concepto. Es decir, Dios no tiene esencia. Esencia es parte de la creación. No tiene sustancia. Yeshua fue un poco atrevido cuando decía Dios es espíritu. Eso está en Juan 4, ¿no? A la mujer samaritana. Dios es espíritu. Ok. Podríamos explicar a Dios en el sentido de la manifestación del infinito en esta creación como si fuera viento. Porque la palabra ruach en hebreo es espíritu y viento, las dos cosas. Dios es ruach. Dios es aire que sopla, ruach. Pero eso no es la manifestación plena de Él. Es una forma muy limitada. Pero de alguna forma se explica cómo Él se manifiesta dentro de la creación, como viento, como espíritu. Para que nosotros podamos de alguna forma entender que no es materia, no es como nosotros, es otra cosa o ninguna cosa. Sol y escudo. Vamos a hacer un experimento mental.
¿Cuántos saben cuál es la temperatura en la superficie del Sol? 6.000 grados centígrados. Yo me conformo con máximo 40, ¿verdad? Aquí no sé hasta dónde llega la temperatura en Medellín, en verano. ¿Va a llegar a 40? ¿No? Donde yo vivo hasta 45, en agosto. Pero un par de horas durante el día, porque por la noche baja. Y 6.000 grados, no podemos casi entender la cantidad de calor que el Sol tenga en la superficie. Es muy importante, no muy importante, pero es muy sano estudiar un poquito de la astronomía, de los tamaños de las galaxias y el espacio, porque nos amplía la mente para entender cuán grande es el Creador, si podemos hablar en esos términos, porque grande es un término parte de la creación, que tiene tiempo y espacio. Si tú dices grande, es porque hay tamaño, ¿verdad? Hay espacio. Pero el Creador no es grande, porque Él está fuera de la creación. Él creó el espacio. Y no podemos definirle como las cosas creadas, pero lo hacemos de alguna manera para poder entenderle. Por eso dice, grande es Hashem y sumamente alabado. Así está escrito en el Salmo, ¿no? Pero eso es para nosotros, aquí abajo. Pero en Él está fuera de todo. Él creó el tiempo, creó el espacio. Entonces, realmente no podemos acertar al 100% utilizando conceptos del tiempo y espacio para hablar de Él, porque Él está fuera de todo. Pero se manifiesta aquí dentro. Y de esa forma se manifiesta como un sol. Un poquito. Supongamos ahora que acerquemos al sol aquí a 50 metros del techo. ¿Qué tamaño tiene el sol? Muchísimo más grande que la Tierra. Si tú tienes el sol como una naranja, la Tierra es como la cabeza de una aguja. Imagínate que pongas el sol aquí a 50 metros. ¿Cuántos grados hay dentro del núcleo del sol? 15 millones de grados. Donde está la reacción nuclear. Hay una reacción nuclear dentro del Sol, pero es una fusión, no fisión. Las bombas nucleares es una fisión, separan, se divide un átomo, pero en el Sol se juntan dos átomos en uno. Es una fusión, es una forma de producir energía menos peligrosa para nosotros. 15 millones de grados. Y el sol lo ponemos aquí, vamos a imaginarnos que no sea tan caliente. Quitemos la temperatura, porque se hubiera quemado todo esto, ¿no? Toda la Tierra se hubiera quemado, si ponemos el sol a 50 metros. Pero vamos a quitar el calor. ¿Qué nos queda? Luz, ¿verdad? Muchísima luz. El Eterno es así, es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Pero es otra luz diferente a la luz que nosotros conocemos, porque según los científicos la luz se compone de fotones, que son como partículas de ondas, como granitos de trigo, pero en el grano hay una vibración. Se llaman fotones. Es muy difícil entender la luz. Cuando estudié esto en la escuela de tecnología, yo alucinaba y bendecía al Eterno. ¡Qué maravilloso eres! La luz es una cosa sumamente interesante. Pero no es la luz de Hashem, del infinito, el que nosotros estamos viendo con la luz del sol. Es ¿cómo decirlo? Una expresión física de otra luz espiritual.
que es el Eterno. Sol y escudo es el Eterno Dios. Tenemos ahí los dos nombres de Dios más importantes. El infinito se revela a través de sus nombres. Cada nombre que Él presenta de sí mismo es una definición de una acción en esta creación. Hasta con poemas son necesario así. Definición de una acción en esta creación. Voy a explicar eso. El nombre revela algo del infinito, pero no todo. Es una acción reducida de lo infinito. El primer nombre por el cual se revela es el nombre Elohim. Lo conocemos del primer versículo de la Biblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. La primera vez que se revela en las Escrituras es con el nombre Elohim. Y Elohim es el nombre que revela su carácter de juez, de creador, de legislador. La palabra Elohim viene de la raíz El, que significa poder. Hay 4 palabras que se derivan desde la raíz El. El es la primera, que también en las Escrituras se traduce como Dios. Pero en su raíz significa poder. Labán incluso dijo a Jacob, cuando Jacob huyó después de haber estado 20 años con Labán, él huyó con sus esposas y sus hijos, y Labán le alcanza. Labán dice, Yesh el beyadi, hay poder en mi mano para hacerte daño. Ahí se usa la palabra el, como fuerza, poder. Tengo autoridad, tengo poder para hacerte daño, dijo Labán. Pero Dios me habló esta noche y me dijo que no hablara nada contra ti, ni bien ni mal. Es la primera palabra, el. De ahí viene la forma plural, Elim, Elim. ¿Sabéis que la forma plural hebrea es im, verdad? ¿Cuántos saben algo de hebreo aquí? Unos pocos. Una. Hablando en femenino. Elim normalmente nunca se usa, que yo sepa, acerca del Creador, sino Elim habla de dioses paganos, dioses falsos. Luego tenemos una forma ampliada de Él, que es más poderosa, que es Eloah. Eloah aparece como 50 veces en las Escrituras, principalmente en el libro de Job en hebreo. Eloah. Eloah es una forma un poco ampliada de Él. Habla no solamente de poder, sino podríamos decir de un poder infinito, quizás. Sí, podemos llamarlo así. Un poder tremendo. La forma plural de Eloah es Elohim. Elohim. Es la forma plural de Eloah. Elohim se entendería literalmente como poderosos, en plural, o todopoderosos. Sin embargo, en el hebreo se utiliza el plural no solamente para hablar de una multiplicación de unidades, es decir, más que uno, sino también para ampliar una palabra, para darle más fuerza, para
como a veces nosotros ponemos palabras, sustantivos con mayúscula, y eso nos da un sentimiento de más honra o más grande, ¿no? Por ejemplo, si tú pones maestro con M minúscula, es cualquier maestro, pero si lo pones con mayúscula dentro de un texto, es como maestro, es mucho más poderoso. De la forma esa de usar una mayúscula en el castellano, el hebreo tiene el plural final, que no siempre significa que sean varios, sino es una ampliación del sentido de la palabra. Y aquí tenemos, por lo tanto, la palabra Elohim en la creación. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio creó Elohim. Y aquí tenemos gramaticalmente una contradicción. ¿Por qué? Porque el verbo está en singular. Creó, no dice crearon. Y ahí aparece el término Elohim en plural. Lo más lógico hubiera sido poner Bereshit baru Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra. Pero el verbo nos obliga a entender la palabra Elohim de forma singular. No se trata de una pluralidad de dioses o una pluralidad de personalidades dentro del mismo Dios. No cabe esa idea en el hebreo, porque el verbo está en singular. Lo que Elohim significa en el texto de la creación es el Todopoderoso. Podríamos traducir la palabra Elohim, el Todopoderoso, porque Eloah sería poderoso, Elohim el Todopoderoso. Es la manifestación de poder del infinito en forma súper tremenda. Esa manifestación, ese nombre, Elohim, fue el que creó el mundo, los cielos y la tierra. Entonces, el concepto de Elohim tiene que ver con el poder del Creador. Y ahí está también la idea de justicia, rectitud, rigor, juicio, juez. Así que la palabra Elohim llegó a significar en la Torá juez. Hay varios textos en la misma Torá cuando el Eterno habla con el pueblo de Israel y dice: si hay un caso demasiado difícil en las puertas para los ancianos, tenéis que ir a los jueces. Tradujeron algunos, depende de qué versión estás leyendo. Pero en el hebreo dice: tienes que ir a Elohim a consultar. Y no se refiere al Creador, se refiere a aquellos jueces que están sentados en el Sanedrín en Jerusalén, los 70 ancianos que recibieron la delegación del cielo para hacer el gobierno de Israel. Ellos son llamados Elohim. Los jueces de Israel son llamados Elohim. Así que la palabra Elohim representa la justicia ejecutada a través de personas que tienen la autoridad delegada desde el Ein Sof en forma de Elohim. Espero que me haya explicado. Es una delegación de autoridad. Por lo tanto, Moshe Rabenu también es llamado Elohim, Moisés. Hashem le llama, dice: Natati leja Elohim, yo te he constituido Elohim. Y en algunas versiones los traductores no se atrevían a traducir como está escrito, porque dice: yo te he puesto como Dios, pero no dice así el texto hebreo. Cuidado con las traducciones. Si quieres sacar doctrinas, no puedes basarte en las traducciones, porque las traducciones ya están dando color a como ellos entiendan el texto original. Por lo tanto, cada doctrina importante tiene que ser sacada del hebreo y del arameo, que son los textos originales.
Ni siquiera el griego en los escritos apostólicos nos sirve para fijar doctrinas. ¿Sabes por qué? Porque detrás de lo que escribió Rabí Shaul, el apóstol Pablo, está toda la mentalidad hebrea. Él fue educado bajo Gamliel en Jerusalén. Desde la infancia él estaba estudiando hebreo, arameo y sabía perfectamente el hebreo y el arameo. Entonces su mentalidad no tenía nada que ver con la mentalidad griega. Por lo tanto, cuando él escribe a los corintios en griego, no está pensando en griego, está pensando en hebreo. Por lo tanto, para entender los escritos del llamado Nuevo Testamento, tienes que ir al hebreo, porque detrás de cada término hay un término hebreo que explica desde el contexto judío hebreo lo que significa el término. Y aquí tenemos una base para muchas malas interpretaciones de las Escrituras, porque la gente no se ha basado en el hebreo, porque es el original, es la mente de Dios, se manifestó a través del hebreo. Y el griego es una traducción del hebreo, no al revés. Volviendo a lo que hablamos de Elohim, Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, es llamado Elohim 2 veces en la Torá. Y el Eterno le dice, yo te he constituido, natati, que es la raíz natán, que significa dar, un regalo. Es decir, yo te he consignado, yo te he puesto, pero en el hebreo es como si fuera un don, y no lo podemos traducir bien. Yo te he donado Elohim, no se puede decir así, pero es lo que dice el hebreo. Pero lo que el pensamiento detrás es que tú ahora recibes una autoridad delegada mía y tú eres Elohim delante del faraón. Lo que tú hagas, lo que tú decidas, eso será. Tú eres el juez, tú eres el legislador, eres el que manifiestas el poder del infinito a través de los milagros que vas a hacer. Entonces, yo te he dado como un regalo, como un don, en esta situación de la redención de Israel de Egipto, Elohim. Elohim es una función. Acuerda, escribe. Elohim es una función. No tiene que ver con esencia, tiene que ver con una función. Es decir, es un oficio ser Elohim. Tú puedes ser abogado, enfermera, psicólogo, maestra. Todas estas palabras son palabras de un oficio. Elohim es una palabra de un oficio. Es decir, cuando dice Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, está hablando de la función del infinito en relación con la creación. Pero no es todo él. Es una reducción del Ein Sof. Cada nombre es una reducción. El segundo nombre por el cual se revela en las Escrituras es el nombre que no podemos pronunciar. Está prohibido. Se escribe con 4 letras hebreas: Yud, Hei y Vav, Hei. La raíz de esa palabra viene del verbo Hayá, que significa ser. En su forma raíz, Hayá es. Si lo miramos literalmente es fue, pero la raíz siempre es la forma del infinito, del imperfecto, la forma imperfecta. Hayá. De esa raíz Hayá, ser o estar, se forma el nombre Yud, Hei y Vav, Hei, que tiene que ver con existir, con ser, con estar, porque en hebreo no hay diferencia entre ser y estar. Y en pocos idiomas que yo sé, solamente español.
Y qué difícil fue para mí aprender la diferencia entre ser y estar. No existe en hebreo, ni en sueco, ni en inglés. Entonces como yo aprendí sueco de pequeño, yo soy de Suecia, cuando fui a España tenía que aprender la diferencia entre ser y estar. ¡Qué difícil! No puedes decir yo estoy grande. No, pero en hebreo, además en hebreo tú nunca dices ser y estar en presente. Eso es muy importante saber. ¿Por qué es importante saber? Porque hay una doctrina que salió del griego, cuando el maestro dijo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y lo conectaron con el griego de Génesis 3, la traducción Septuaginta del griego, que también dice, yo soy. ¿Quién eres? Si los hijos de Israel preguntan, ¿quién te ha enviado? ¿Qué diré? ¿Quién eres? Dice Moshe al Eterno, en la zarza ardiendo. Dice, Ejie, Asher Ejie, yo seré el que seré. Pero en el griego también lo han traducido como yo soy el que soy. Y no está bien, porque el hebreo dice yo seré el que seré. Entonces, la palabra yo soy no se dice nunca en hebreo. No se puede decir en hebreo, ni en hebreo ni en arameo, porque no se usa el verbo ser y estar en presente. Solamente en pasado y en futuro, pero nunca dices yo estoy aquí, no se dice en hebreo. Se dice ani po, yo aquí, nada más, sin el verbo. Ata sham, tú allí, pero no se dice tú estás allí. Imposible hablar así en hebreo. Así que Yeshua nunca dijo yo soy. No se puede decir en hebreo ni en arameo porque él no hablaba en griego. Yeshua no dijo yo soy. No usó el verbo ser. Dijo anihu, que significa yo, él. Y también lo dijo el ciego en Juan capítulo 9. ¿Te acuerdas del ciego de nacimiento? Que fue sanado. Y los fariseos le preguntaron, ¿tú eras el hombre que estabas ahí mendigando, el ciego? Anihu, dijo él, las mismas palabras que Yeshua. En griego también. En Juan, en griego, está la misma expresión en la boca del ciego como en la boca de Yeshua. Así que si Yeshua dice que él es Dios con esa expresión, también el ciego es Dios por esa expresión. Yo soy. Pero ninguno dijo yo soy. Los dos dijeron anihu, yo, él. Así se dice en hebreo. Yo, él. Anihu, anihu. Yo, él. Pero significa yo soy aquella persona que tú estás pensando en ella. Ok, volviendo a lo que estamos haciendo en el Salmo, creo que vamos a llegar al final a la carta de los Efesios, quizás mañana, quién sabe. Pero esta es la base para entender las cosas. Sol y escudo es Yud, Hei y Vav, Hei, Elohim, así está en el Salmo. Presenta los dos nombres. El nombre Elohim, dijimos, representa el rigor, juicio, justicia. El nombre, ahora voy a decir en hebreo cómo pronunciamos el nombre. Hashem, que significa el nombre. Según la ley judía está prohibido pronunciar su nombre, tanto para judíos como para no judíos. Por eso decimos Hashem, el nombre. También en las lecturas de la Torá, cuando leemos texto hebreo, no traducciones, cuando leemos texto hebreo, literalmente usamos el nombre Adonai en lugar del tetragramaton, con 4 letras. Pero ese nombre no se utiliza en canciones, no se utiliza cuando leemos en español, solamente en hebreo. Cuando es un texto bíblico, sagrado, utilizamos ese nombre. Y significa literalmente Señor, pero es una forma plural.
Ok, vamos a ir por ahí también, porque aprendemos mucho de esto. Adón significa Señor. Adoní significa mi Señor. Esta es la clase de hebreo de hoy. La I final, la Yud, es posesiva, mi. Por eso dice Rab, Rabí. Adonai significa literalmente mis señores. Es plural posesivo. Adonai. Cuando Abraham tuvo la visita de los 3 ángeles después de haber sido circuncidado, ¿te acuerdas que estaba en la entrada de su tienda cuando el sol estaba muy fuerte? Y vinieron 3 hombres, dice, eran 3 ángeles. Abraham les llama Adonai, mis señores, a los 3 ángeles. Esta palabra se utiliza también como un dueño de un esclavo. En la parashá de esta semana pasada, cuando habla de Mishpatim, se habla de si su amo, dice, yo amo a mi amo y no quiero salir el 7º año de remisión. Yo quiero seguir siendo esclavo. La palabra amo en hebreo es Adonav. Es una forma de Adonai, pero su Señor, pero está en plural. Y es lo más destacable en esto. Cuando se habla de un dueño, de un esclavo, se utiliza la forma plural de Adón para mostrar su total autoridad sobre su esclavo. El esclavo no tiene una voluntad propia. Pertenece a su dueño. Por eso el hebreo utiliza la forma plural cuando habla de un amo. Adonav, sus señores, literalmente. Por lo tanto, si utilizamos el término Adonai, que literalmente significa mis señores, no significa en hebreo que estamos pensando en Dios como una pluralidad. Sin embargo, el hecho de usar el plural de Adonai es porque mostramos su total autoridad. El Señor de señores. Sin embargo, esa palabra no concuerda muy bien con el significado del tetragramaton, las 4 letras Yud, Hei, Vav, Hei, Hashem. Porque Adonai es más bien hablando de fuerza y dominio. Pero lo utilizamos como sustitución de su nombre. Pero si vamos a ir a la palabra, el término en sí, el término Yud Hei y Vav Hei, el Hashem, el nombre, revela su misericordia. Es la revelación de la gracia, el amor y la misericordia del infinito. ¿Os acordáis de Moshe que estaba en la montaña? Que dice, yo quiero conocerte, quiero conocer tu gloria, déjame ver tu gloria. Él dice, yo proclamaré el nombre Hashem delante de ti. Y tú no vas a poder ver la cara, lo que hay delante de mí. Podrás ver lo que hay detrás de mí, pero no lo que hay delante. Me podrás conocer por lo que yo he hecho, pero no lo que voy a hacer porque no lo conoces. No vas a conocerme por lo que hay delante de mí, sino lo que hay detrás de mí. Es la única forma de conocer al Creador, por sus obras, por lo que ha hecho. Y ahí dice, voy a proclamar el nombre Hashem delante de ti. Y cuando Moshe está en la hendidura de la peña, hay un escudo, Hashem pone su escudo allí,
y pasa del punto A al punto B. Es una manifestación de la gloria de Dios, pero no es Dios. Porque Dios no puede moverse de un lado para otro. Porque al moverse de un lado para otro necesitas estar dentro del espacio y tiempo. Y Él está fuera de espacio y tiempo. Puede manifestar su gloria dentro del espacio, dentro del tiempo. Mover su gloria de un lado para otro. Pero Él no se mueve. Dios no puede moverse. Porque mover es parte de la creación. Y Él es el creador del movimiento. Qué complicado esto, ¿no? Bueno, nosotros adoramos lo que conocemos. Y queremos enseñar al mundo el concepto de quién es Dios. Su gloria es una emanación de algo que sale de Él, su luz. Pero Él es mucho más grande. Si hablamos en esos términos de grande. Toda manifestación de Dios en esta creación es una limitación. Moshe Rabbeinu vio una limitación del Ein Sof, vio su gloria, no en su plena potencia, porque se hubiera muerto. Si ponemos aquí el sol a los 10.000 grados, a 50 metros, nos morimos. Por eso es sol y escudo, tiene que haber una protección, una limitación de la presencia y la gloria suya, para que Él pueda manifestarse aquí en este mundo. Y cuando Él habla su nombre, dice Hashem, Hashem, El Rahum Bechanun, Erech Hapaim Verav Chesed Bemet, Notzer Chesed Lalafim, Nose Avon Bafesha Bechata'a. Son 13 atributos de misericordia. El Dios, ¿cómo dicen en español? Clemente, misericordioso, lleno de gracia y lento para la ira y grande misericordia, perdona la iniquidad y el pecado y la rebeldía o algo así. Son 13 atributos de misericordia que se manifiesta como una cola detrás del nombre. Dice, él pasó por ahí y dice Hashem, primera vez. Hashem, segunda vez. El Rahum, Bejanón, es todo lo que viene detrás. Los 13 atributos de misericordia. ¿Por qué dice Hashem 2 veces? Tenías esa pregunta. Los rabinos están diciendo, siempre hay varias opiniones, pero una que tiene mucha fuerza es esta. Antes de nosotros pecar, Él es misericordioso. La primera vez que aparece el nombre de Hashem. Y después de nosotros pecar, Él sigue siendo misericordioso. Por eso la segunda vez Hashem. Eso está en Éxodo 33, creo. Versículo 6. Entonces pasó el Eterno por delante de él y proclamó: el Eterno, el Eterno. Eso también decimos, el Eterno. Hashem o el Eterno. Porque el Eterno es una buena, más o menos buena traducción del concepto del eterno ser o estar. Yud-Hei y Vav-Hei tiene la raíz ser y estar, y significa el que era, el que es y el que será al mismo tiempo. Entonces, traducirlo como el Eterno es una buena traducción, más o menos buena, porque nos acerca al significado de la palabra. Por eso a mí me gusta mucho usar la palabra el Eterno. El Eterno Dios, ahí está la palabra El en hebreo. Poderoso, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad.
el que guarda misericordia a millares y el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Hasta ahí. 13 manifestaciones o derivaciones de la misericordia y la gracia y el amor. Entonces juntamos estos dos nombres en el Salmo 84. Hashem, el misericordioso; Elohim, el riguroso; es sol y escudo. Estos dos nombres son los más importantes en toda la Escritura. La palabra Elohim aparece como 2500 veces. Y cuando tú lees la palabra Elohim, piensa en la parte de la justicia y el rigor. Y cuando lees la palabra Hashem, o el Eterno, el Señor, en algunas traducciones, piensa en su misericordia. Y este equilibrio entre rigor y misericordia es lo que Él manifiesta en este mundo. Se manifiesta así entre nosotros, como el riguroso y el misericordioso. Gracia y verdad. Amor y verdad, podemos decir. Amor y verdad. La luz es la verdad. Hashem, o el infinito, ha escogido estos dos nombres para manifestarse entre nosotros. Y hay un equilibrio muy importante entre los dos. La justicia de Dios es la base de la creación. Por eso está escrito que Elohim creó los cielos y la tierra. La justicia es la base. Y tiene que ser la base de toda sociedad. Si la sociedad no se forma, se establece sobre lo recto, lo correcto, las leyes, la sociedad se deshace. Si tenemos la base de la justicia, podemos mostrar misericordia, pero siempre sobre la base de la justicia. Si no entendemos la gravedad del pecado, nunca entenderemos la grandeza del perdón. Por eso la Torá fue dada, es la justicia de Dios que se manifiesta en la ley de Dios. Porque esa es la base, el fundamento del pueblo escogido. Y sobre esa base, Él manifiesta también su misericordia. Bendito sea su nombre. ¿Pecaste? Bien. No peques más. Te perdono. Tus pecados te son perdonados. Además, yo voy a pagar por ellos. Tú vas a pagar un poquito, yo pago el resto. Sol y escudo. Vamos a ver si llegamos al experimento mental final. El sol está a 50 metros. Tenemos un techo. Menos mal. Tenemos un escudo. Hay una luz súper tremenda. Si se pudiera proyectar toda esa luz, nos quedaríamos ciegos todos aquí ahora mismo. Entonces Hashem, como es tan imponente, tan grande, para hablar de alguna forma, cuando se manifiesta entre nosotros pone un escudo, y en ese escudo hace algunos agujeritos para que la luz pueda venir. Supongamos que estás hablando con tu hijo de 5 años. ¿Dónde estás, Joseph? Tu hijo de 5 años. Y vas a explicar la grandeza del sol. Y dice, el sol es tan grande que si tú empiezas a caminar sobre el sol y es redondo, no vas a tener tiempo en toda tu vida de dar una sola vuelta alrededor del sol. ¿Lo entendería él? No. 6, 7, 8 años, quién sabe. Tan inmenso es. Y ahora vamos a ver si podemos ver el sol. Vamos a abrir un agujero aquí en el techo, cuadrado. Y tú le dices a tu hijo, mira el sol. ¿Cómo es el sol? Cuadrado y mucha luz.
¿El sol es cuadrado o es redondo? Pero lo que tú ves es cuadrado. Y él va proclamando por el mundo entero que el sol es cuadrado, yo lo he visto. Cuando sea mayor el hijo. Un predicador tremendo, todas las multitudes vienen a escuchar que el sol es cuadrado y lo creen. Pero no es verdad. Es una manifestación limitada de algo tan inmenso que sería casi como Ein Sof entre nosotros, el infinito, a 50 metros. Supongamos que hagamos una silueta de un hombre con cabeza, brazos y piernas, además sentado sobre un trono, y lo miramos, como los profetas. Hagamos un agujero de forma de ser humano, sentado sobre un trono. Esa fue la gloria que vieron los profetas. Ezequiel y también Isaías 6 dice, vi al Eterno sentado sobre un trono y las faldas de su manto llenaban el templo. Dicen los escritos judíos, muy atrevido era ese profeta al hablar a Dios de esa forma. Además, en la Torá que hemos leído aquí, que los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel sentado sobre un trono y debajo de sus pies había como un baldosado de zafiro. Te das cuenta que se fijaron más en las cosas materiales que en el que estaba sentado ahí. ¿Qué fue lo que vieron? No vieron a Dios. Vieron una reducción del infinito en forma humana. Pero Él no es cuadrado. No tiene la silueta del hombre sentado en el trono. Es una manifestación en esta creación como si fuera un ser parecido a nosotros, pero súper tremendamente grande. Se manifiesta como si fuera así. Pero dice que esto me parecía que era la gloria de Dios. No dicen los profetas que era Dios. ¿Te das cuenta? Y también Moshe Rabenu, Hashem le dice, yo haré pasar mi gloria delante de ti. ¿Qué fue lo que pasó entonces? El agujero que estaba allá arriba, el Eterno lo movió de un lado para otro. La luz que bajaba ahí, por medio de ese agujero, el agujero se movió hasta acá. Y Moshe vio cómo se movió la luz, pero el sol estaba igual. ¿Entendemos la imagen? Ya hemos hecho un experimento, ya todo el mundo está viendo el sol y todo eso, muy bonito, fantástico. Tenemos la capacidad de crear con nuestras mentes, igual que nuestro Creador nos hizo como forma a su imagen. Dios no tiene cabeza, Dios no tiene ojos, Dios no tiene brazos, Dios no tiene pies, porque todas estas cosas son miembros de un cuerpo que necesitamos para funcionar en esta vida, en este mundo de la materia. Dios no necesita ojos para ver. Él ha creado los ojos. ¿Por qué las Escrituras entonces hablan de Dios como si tuviera ojos? Los ojos de Dios están rodeando toda la tierra para ver dónde están las personas que se entregan de corazón a Él. Porque Él quiere darles de su poder. Así está escrito más o menos. Segunda Crónicas. Sí, por ahí. 17, 16, por ahí. Es un texto hermoso. Los ojos de Dios. Pero eso no significa que Él tenga ojos como nosotros pensamos. Eso solamente explica que Él es consciente de lo que hay. Es como si estuviera viendo. No necesita ojos para ver. Él ve sin ojos. Lo mismo dice el brazo extendido. Os he sacado de Egipto con brazo extendido. Si tú tienes un brazo extendido, ya estás dentro del espacio. Dios no tiene brazo. Pero es una forma de decir que
he utilizado mi poder para sacaros de Egipto. Brazo simboliza poder. Y esta es una de las características del idioma hebreo. Es muy material, muy natural, muy infantil. Una niña en Jerusalén había aprendido en su preescolar que Dios no tiene cuerpo. Yo no sé si tenía 5 años quizás. Llegó a su casa y habló con su hermanito, que tiene 3 años, lo que había aprendido en la preescolar, en la escuela. Y dice, Dios no tiene cuerpo, solo tiene cabeza y pies. Cuando Dios nos habla de forma infantil para que le entendamos de alguna manera. Y si tú tienes problemas con mi enseñanza ahora, olvídate de la enseñanza mía. Lee la Biblia como está. Porque así le vas a conocer como si fuera como nosotros. Como si fuera un hombre. Pero si vas a crecer un poco de tu conocimiento, tendrás que dejar tu forma infantil de pensar de Él. Dios no se entristece. Él no se enfada. Porque no hay cambio en Él. Está escrito. El Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y dice también en otro texto, yo, el Eterno, no cambio. Está escrito en Malaquías. Muy bien, sacaste un punto. Se encendió la ira de Dios. Es decir, Él no se enfadó, pero encendió su ira. Ajá, diferente, ¿verdad? Toda expresión de emociones de Él son acciones en este mundo. Pero Él no siente en sí mismo porque toda emoción es un cambio de un lado para otro, ¿verdad? Dios no tiene emociones como nosotros las tenemos. Cuando las Escrituras hablan de Hashem como si tuviera emociones, son acciones, relaciones hacia nosotros. Nosotros podemos actuar de forma que la reacción divina hacia nosotros es como si estuviera triste o enfadado. Sus reacciones, sus acciones hacia nosotros se parecen a nuestras emociones. ¿Sí? Cuando dice se arrepintió. Dice que Dios se arrepintió, ¿sí? Y le pesó en el corazón. Está expresando que los hombres han causado ahora una acción y ahí vino el diluvio. Es decir, yo ya no quiero tener... Pero mira, para Dios no hay tiempo. Muy importante esto. Su nombre revela que Él está en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Podríamos definir Eso significa que Él es. ¿Perdón? O sea, eso quiere decir que es omnipresente, o sea, que está en todas partes. Omnipresente sí, en su autoridad, en su vigilancia, en su guianza del mundo. Él está omnipresente, está en todo lugar. Pero cuando hablamos de lugar, ya estamos hablando de algo creado. Y Él no está dentro de la creación, Él está fuera de la creación, pero Él interviene dentro de la creación. Pero no es parte de la creación. Dios no es el Creador no es parte de la creación. Interviene y actúa y dirige la creación. Es más, yo suelo decir, Él escribió la película. Él escribió la película. Todo lo que es la historia humana, todo lo que pasó desde la creación hasta hoy, está escrito. Es una película que Dios ha creado.
Entonces, ¿dónde está Él en la película? Él está en la película, pero no es Él. ¿Te das cuenta? Hay un autor de películas que hizo una película y se puso dentro como el superhéroe. Pero entonces, y ahí hay un actor y tal, y le representa y manifiesta todo lo que él quiere mostrar de sí mismo en la película. Pero él no está dentro de la película. Él escribió la película. Es un cuento, es una historia. Así es el mundo. Dios escribió todo de antemano. Lo que iba a pasar, ¿tú crees que Dios pensaba, ay, Adán, yo había pensado que no ibas a comer del fruto? Me equivoqué. Está escrito que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y en el Midrash cuenta que había 7 cosas que Dios creó antes de crear el mundo, y una de las cosas fue el arrepentimiento. Bendito sea su nombre. La tshuvá es una de las 7 cosas que precedieron a la creación. Tshuvá es arrepentimiento, o más bien vuelta. Nos volvemos de nuevo hacia Él. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se puso triste. Le dije, la película estaba bastante interesante. Y cuando los hijos en tiempos de Noah estaban llenando la tierra con violencia, robos y violencia, dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Así se expresa en la Torah. Le dolió en su corazón. Y dice, voy a borrar de la tierra a todos los hombres, porque todos sus deseos desde la infancia es solamente el mal. Pero voy a salvar a Noah y su familia. Eso es parte de la película. Ahí Dios se manifiesta como si fuera un hombre sensible. Pero esto tiene que ver con las acciones que son consecuencia de esas palabras. Toda expresión de emociones de Dios son acciones en este mundo, dentro de la película. Entonces, tenemos un agujero, viene mucha luz, y ponemos aquí un espejo, con cierto ángulo, y tú miras en el espejo, ¿qué ves? ¿Cómo? Tú ves luz, ¿no? Está el agujero y viene la luz como una columna, y pones un espejo debajo y miras el espejo y ves la luz nada más. No ves el espejo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el reflejo de la gloria de Dios. Hebreos capítulo 11. No, capítulo 1. Hebreos 1. Él es el reflejo. Vimos como el único Hijo de Dios. Vimos su gloria como del único Hijo de Dios. Y Él estaba lleno de gracia y verdad. Los dos nombres. El reflejo de esa luz. Un espejo totalmente limpio. Que decía... El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solamente hace lo que ve hacer el Padre. Y lo que hace el Padre, el Hijo lo hace también de la misma manera. No había ninguna división entre la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre. Somos uno. Si nosotros somos espejos también, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, nuestra meta es limpiar el espejo. Por eso dice en Juan 14, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo estoy contigo, Nicodemo, y no me conoces. No, Felipe, perdón. Sí, Felipe, que no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque soy el espejo. Reflejo la luz que viene de arriba. Pero Dios no es hombre. 4 veces en las Escrituras tenemos esta expresión. Dios no es hombre.
4 veces. No 3 testigos, 4 testigos tenemos de que Dios no es hombre. Pero podemos ver a Dios en ese hombre. Pero no es todo Dios. Solamente es el agujero que está en el escudo y trae la luz de arriba. Pero el de arriba no tiene tamaño. Además, la palabra padre es una limitación. Porque si no tienes hijos, no eres padre, ¿no? Yo me convertí en padre hace 30 años. 29 y medio. Me convertí en padre. ¿Cuándo? Cuando nació nuestro primer hijo. Si tú llamas a Dios Padre, es porque Él tiene hijos. Si no tuviera hijos, no sería Padre. Así que Padre es una limitación del Ein Sof. El concepto Padre no es todo Dios. Es una manera limitada de manifestarse en este mundo, en relación con otros seres que Él ha creado, que son llamados sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hay muchos tipos de hijos de Dios. Ángeles son llamados hijos de Dios. Eso lo vemos en el libro de Job. Dice, los hijos de Dios se presentaron y Satanás estaba entre ellos. Satanás es un hijo de Dios. Olvídate de la doctrina cristiana. El que escribió la película no tiene ningún problema con el malo de la película. El malo de la película no puede hacer ningún daño al escritor de la película. Así, el Creador decidió que en este mundo tuviéramos este Satán. Además es un siervo suyo. Satán es un siervo de Dios. Dios quiere tener un Satanás en esta creación. Si no, no lo hubiera creado. Pero tú dices, no lo creó tan malo. Es cierto. Era mejor antes, pero se rebeló y se volvió más feo que antes. Sin embargo, ¿quién creó las condiciones para que un ser angelical pudiera rebelarse contra el autor de la película? Realmente la teología judía dice que él no se rebeló contra el Ein Sof, porque es imposible que un personaje dentro de la película pueda atacar al que escribió la película. Se rebeló con aquel representante del autor de la película dentro de la película. Se rebeló contra el superhéroe dentro de la película. Ese superhéroe es una manifestación de Dios, un representante de Dios. ¡Wow! ¿Les gusta? Entonces, él tiene muchos hijos, ángeles, mismo Satanás. Adán es llamado hijo de Dios. Salomón es llamado hijo de Dios. El rey. No, David no. David no, que yo sepa. No. Salomón. Israel es llamado hijo de Dios. De Egipto llamé a mi hijo. Salmo 82. ¿Qué dice? Sí. No sé si dice hijos de Dios ahí, no creo que diga hijos. Bnei Elohim dice, correcto. Todos sois hijos de Bnei Elión, hijos del Altísimo. Sí, es verdad. Ahí habla de jueces. Los jueces son llamados hijos del Altísimo. Algunos piensan que son seres angelicales, podría ser una corte de jueces celestial, o también puede ser que hable de los principados, de los príncipes, los reyes de la tierra, de los gentiles.
Pero bueno, ¿perdón? Yeshua es llamado Hijo de Dios, correcto. Y Él es llamado Hijo de Dios en dos maneras. La primera manera es Hijo único de Dios. Y aquí tenemos problemas con las traducciones. ¿Qué hora tenemos hoy? 16, está bien. Vamos bien. La palabra que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Yeshua no habló en griego. Y el texto griego de Juan 3:16 usa la palabra monogenes, unigénito. Genes, génito, es la misma raíz. Habla de genealogía, ¿no? de los genes. Nacido. Y por esa palabra griega salió la idea de que Yeshua nació de Dios. Por sacar doctrinas de una traducción. Si tú miras en todo el texto hebreo, tanto hebreo como arameo, me empeñé en hacer esta investigación hace unos meses, o quizás un par de años, ya el tiempo va tan rápido. Me di cuenta que no existe en ningún lugar el concepto de unigénito. Se usa la palabra yahid. Yahid significa único. Aparece en Génesis 22, cuando Hashem le dice a Abraham: ve a sacrificar a tu hijo único. Yahid. Yahid. La misma raíz que Ejad, con D final. La misma raíz Ejad, uno, Yahid, único. Y también tú puedes ir a la Septuaginta, la traducción del siglo II, antes de la era común. ¿Cómo tradujeron la palabra Yahid al griego? Los eruditos en Alejandría, que hicieron la traducción de los 70, la Septuaginta. Vas a darte cuenta que monogenes es la traducción de Yahid. Es decir, unigénito es la traducción del único. Y desaparece por lo tanto, en el concepto hebreo, la idea de engendrar. Es el único Hijo de Dios. Pero no habla de que haya nacido de Dios en el hebreo, en ningún lugar. Cae entonces todo el argumento que Él haya nacido de Dios. No necesitas haber nacido de Dios para ser hijo de Dios. Por otro lado, el acto de la creación puede entenderse también como un acto de... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, podemos usar la palabra procrear, pero de concebir es la palabra. Concebir y crear está muy cerca. Está escrito en uno de los textos que antes que las montañas fuesen engendradas, las montañas, según la poesía hebrea, fueron engendradas. ¿Por qué? Es decir, lo que Dios crea es como si hubiera estado dando a luz, pero no es literal. Dios no puede reproducirse, no puede dar a luz, no puede cambiar absolutamente nada. Él es inmutable. Eso significa inmutable, es que no puede cambiar. Es decir, si Él pudiera dar a luz, sería una reproducción de alguna forma, y eso ya es un cambio. Yeshua no nació de Dios, fue creado por Dios.
Fue creado como el único hijo de Dios en su clase. ¿Por qué se llama unigénito? No, perdón, único hijo de Dios. Ahora vamos a basarnos en el hebreo, no en el griego. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué era Hijo único? Porque Él nació sin pecado. Todos los demás hombres nacieron con pecado. Con el Yetzer Hará activado, con la inclinación al mal activada. ¿Por qué? Porque Adán, Harishon, el primer Adán, comió del fruto prohibido y por causa de él, el pecado y la muerte entraron en el mundo, está escrito en Romanos 5. No existía el pecado y la muerte en el mundo hasta que él comió de ese fruto. Y cuando él comió del fruto, él cayó, y no solamente él, sino de ese estatus, ese estado de paraíso, que el paraíso está en los mundos superiores, donde él estaba, todo cayó, los mundos cayeron, boom, 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 todos los mundos cayeron con Adán. Por eso la naturaleza necesita ser redimida, liberada de la esclavitud, de la corrupción que fue producida por ese pecado. Adán fue el rey de la creación. Por eso cuando él pecó, toda la creación fue afectada por su pecado. Entonces, su hijo que nació, ya nació en el estado de caído, mortal, pecador. Nacemos con puño cerrado, ¿no? Rebeldes. Pero Yeshua no nació con pecado. Además, él fue creado de la misma manera como el primer Adán. ¿Cómo hizo Dios el primer Adán? Hizo una estatua de barro de la tierra y sopló en su cara y el hombre se volvió un ser viviente. Un acto de soplo divino en la tierra, en el barro. En el vientre de Miriam, ¿qué era el cuerpo de Miriam? Tierra. Ella fue también sacada de la tierra, indirectamente a través de Adán, ¿verdad? Pero el cuerpo nuestro viene de la tierra. Entonces, había material en su vientre. El espíritu de Hashem sopló y se creó el segundo Adán. No, perdón, borra. Se creó el último Adán, el último. Rabbi Shaul utiliza dos expresiones, el último Adán y el segundo hombre. Postrer Adán, que es el último, último, Adán. Pero el segundo hombre, son dos expresiones en 1 Corintios 15, 47 y 49, que muestran y dan evidencia de que Rabbi Shaul escribió en griego a los corintios. Porque está utilizando la palabra último Adán y segundo hombre. Y en hebreo es hombre y Adán es lo mismo. Entonces ahí vemos que utilizó el griego y se aprovechó de la diferencia entre hombre y Adán para dar un mensaje importante. Yeshua es el último Adán. Cuando Él muere, todos los seres humanos mueren. Todos los mortales mueren representados por Él, y para Dios todos están muertos. Entonces, Adán cuando fue creado, él fue creado, según Romanos 5:17, a la imagen del que iba a venir, así está escrito. Adán fue creado a la imagen del que iba a venir. Entonces, cuando él cayó, es una perversión de la imagen del que iba a venir. Y cuando el que iba a venir vino
en ese estado de Adán antes de pecar. ¿Puedo hacer una pregunta para que me aclare algo? Sí. Yo en alguna oportunidad leí que Yeshua tenía un padre biológico, que era José, porque para ser descendiente, tenía que ser descendiente de David para tener derecho a ocupar el trono de David, su padre. ¿Qué desierto hay en esa teoría? Wow, eso es un poco complicado. Yo no creo que él haya tenido un padre biológico. Y tengo mis argumentos, pero es un poco largo explicar eso. Quizás para más tarde. Entonces, Adán cayó y vino ahora uno igual que Adán antes de caer, con una sola excepción: su cuerpo tenía semejanza de carne de pecado. Romanos 8:2. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, su carne se parecía o su cuerpo tenía apariencia de la situación caída del ser humano. Porque Adán antes de pecar tenía luz alrededor de su cuerpo. El Midrash cuenta que era como escamas de pez y las escamas brillaban, era un reflejo de la gloria de Dios que él tenía dentro. Luz, ropas de luz. Y cuando él pecó y pecaron los hombres, cayeron estas escamas de sus cuerpos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces Yeshua no fue creado como Adán en su estado físico de gloria, de reflejo de la luz, porque no salía luz de su cuerpo cuando estaba entre nosotros. Pero en todo lo demás era igual que Adán antes de pecar. ¿Por qué tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, menos en pecado? Porque él tenía que representar a la raza humana, por un lado. Segundo, tenía que rectificar lo que Adán había hecho mal. Entonces, cuando él está delante de un árbol, dice: no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Adán estaba delante de un árbol y tenía que escoger entre obedecer o desobedecer a Dios. Y ahora viene el último Adán, y está también en la misma situación que el primer Adán. Y él obedeció, él se sometió, hizo la voluntad de Dios en lugar de rebelarse contra Dios. Y con esa rectificación nosotros somos salvos. Él es el único que puede ser resucitado de los muertos, porque no tiene propio pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero como Él no tiene propios pecados, no pertenece a la muerte. Él murió por nosotros, murió por causa de que mis pecados estaban en Él. Murió mi muerte. Y entonces cuando Él es elevado de la muerte, Él es resucitado por Dios, Él no se resucitó a sí mismo. No tienes base bíblica para decir que Yeshua resucitó, fue resucitado. Dios le levantó de los muertos. ¿Qué pasó? Hechos 13 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es una cita del Salmo 2. Creo que es 2. Y Rab Shimon Kefa, el apóstol Pedro, dice: Dios ha levantado a su siervo con estas palabras, porque está escrito en el segundo Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso habla de la resurrección. Es decir, con la resurrección del Mesías, un nuevo hombre es creado y es llamado como si hubiera sido engendrado por Dios. Pero en Efesios capítulo 4 dice que el nuevo hombre ha sido creado a imagen de Dios. 4:16 en Efesios.
El nuevo hombre ha sido creado a imagen de Dios. Está hablando del hombre de la resurrección. Yo te he engendrado hoy, con otras palabras, yo te he creado hoy. Cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, dará fruto. Por lo tanto, después de la resurrección, Él es llamado el primogénito. Y aquí tenemos otro problema de génito. En griego se llama prototokos. Tokos significa nacido. Proto es primero. Prototokos, el primer nacido. Y ahí vamos al hebreo con esa palabra y nos damos cuenta que no existe primogénito en hebreo. Aunque el concepto es así. Primogénito es el primer nacido de la casa, el hijo varón, primogénito. Sin embargo, no dice primogénito en hebreo, sino bejor. Uy, no me acuerdo de la raíz de la palabra bejor ahora, pero bueno. Bejor. ¿Qué significa el principal, podemos decir? En el sentido de que el hijo primogénito es el bejor y él es el que gobierna sobre el resto de sus hermanos, especialmente cuando papá no está en casa. El hijo mayor es el príncipe de los demás. El que recibe la primogenitura no solamente tiene una herencia física superior, sino una tarea social de cuidar y gobernar sobre sus hermanos. Por eso se llama el primogénito de muchos hermanos, el primogénito hijo de Dios, de entre muchos hermanos. Yeshua en su estado de resucitado ya no se llama hijo único de Dios, sino hijo primero de Dios, primer hijo de Dios. Y ahí vienen los demás. ¿Quiénes son los demás? Los hijos de la resurrección, los que nacieron de nuevo por causa de la resurrección de Yeshua, los que han recibido el poder de la resurrección, y el nuevo hombre ha sido formado dentro de ellos. El segundo hombre. Por eso es llamado primero entre muchos hermanos. Por eso cuando dice que Él es el primogénito de la creación, en la carta a los Colosenses, dice así de Yeshua, ¿verdad? Del Mesías. Que es el primogénito de la creación. No significa que Él haya sido engendrado por Dios antes de la creación. No tiene ese significado en el hebreo. Tiene el significado de ser el príncipe de la creación, el gobernante de la creación. Acuérdate de Yosef Hatzadik, el hijo de Rachel, que Jacob, nuestro padre, consignó con una ropa para ser el príncipe de sus hermanos. Y los demás tenían envidia. Él fue el primogénito de Rachel, pero no el primogénito de Jacob. Pero Jacob le constituyó como el príncipe. Lo mismo se habla del rey David. ¿Qué número era de los hermanos? El octavo. Sí. Hay en las dos genealogías, en un lugar dice que eres el séptimo, porque ahí falta uno de los nombres de los hermanos, pero en otro lugar está en el octavo. Él es el séptimo y el octavo, es bien interesante. Bueno, el rey David era el más pequeñito. Ni siquiera fue contado cuando el profeta vino, estaba cuidando las ovejas. Todos los demás 7 hermanos fueron presentados ante el profeta Shmuel. Y dice, ¿no hay ningún otro más? Sí, tenemos el chiquitito ahí fuera. Este es. Y el Salmo dice que David fue hecho primogénito de sus hermanos. No fue el primer nacido. Por eso la palabra génito, olvídate de génito. Se trata de una posición, una tarea, una misión,
un oficio de ser el primero entre los hermanos. O sea, el enfoque no es en el engendro, y ahí quiero quitar este mal concepto heredado del mundo cristiano. El enfoque no es que haya sido engendrado, porque por eso se llama Ben Elohim. Ben, tenemos dos palabras en español: hijo y niño, ¿verdad? Hijo y niño. En hebreo tenemos Ben y Yeled. La palabra hijo, Ben, no tiene que ver con la función de dar a luz o de engendrar. El enfoque hacia el término Ben no es que haya sido nacido o engendrado por alguien, sino la raíz de Ben es la misma que binyan, que es construcción. Tener un hijo significa que estás construyendo una familia, un árbol genealógico, una casa que es la familia. Es decir, la palabra Ben tiene que ver con construcción. Hijo. A través de los hijos construimos una familia. La otra palabra niño es en hebreo Yeled. Yeled, con D final. Yeled. La raíz de Yeled es Yalad, que significa dio a luz o engendró. ¿Perdón? Sí, es algo biológico. Por lo tanto, Yeshua nunca es llamado el niño de Dios, Yeled Elohim. No existe. Se llama Ben Elohim. No está el enfoque para nada sobre un engendro o un nacimiento de Dios, sino la función de construir una familia para Dios. ¿Simiente? Simiente es zera, que tiene que ver con semilla. Ok, ya hemos puesto algunos fundamentos. Vamos a redondear esta parte de la enseñanza. Dios es único, infinito. Lo único que podemos apreciar o entender de Él es lo que Él revele de sí mismo, porque Él está fuera de la creación. No está sujeto al tiempo ni al espacio, pero cuando se manifiesta dentro del tiempo y del espacio, dentro de la película, lo hace de forma reducida, no es todo Él. Y Él se revela a través de los nombres. Cada nombre representa una acción y una manifestación de Él mismo, reducida. Hemos dicho que también Dios no tiene ninguna manera de cambiar, por lo tanto no puede reproducirse, y tenemos muchas escrituras que dicen que Dios no es hombre, es decir, no es parte de la creación. Dios no se puede convertir en un hombre, pero sí se puede manifestar a través de un hombre. Igual que un espejo puede reflejar la luz de otro lugar, sin ser la luz. Ahora, en el caso de Yeshua es más fuerte, porque Él es la luz que Dios creó para este mundo. Por lo tanto, y también dijimos que la palabra Elohim no significa siempre el infinito, el Ein Sof, que los hombres también reciben el título de Elohim, porque es una función y una tarea y un oficio de representar al Ein Sof, al infinito. Conclusión: ¿Yeshua es Elohim? Sí, pero no es el infinito.
Él es Elohim en esta creación. Él fue elevado por encima de todo para gobernar. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo estoy ahora puesto como Elohim sobre toda la creación. Sobre la creación fue elevado. Él está en un estatus sobre toda cosa creada, tanto las cosas visibles como invisibles. Y todo lo miramos, es como si fuera Dios en el sentido del infinito, pero es porque nosotros no hemos entendido el concepto de la Ein Sof. Si adoramos a Yeshua o a Jesús es porque no sabemos quién es Dios. Y espero que esta enseñanza haya abierto un poquito nuestras mentes de quién es el infinito, el Ein Sof. Y todo lo que hay aquí abajo es todo reducido, que no es Él. Él es el autor de la película y está totalmente separado de lo que pasa en la película. No es afectado, pero sí puede actuar dentro de la película. Y hay representantes de Él en la película. Bien, vamos a parar aquí, tener una pausa y seguimos más adelante. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים. הוא מגן עלינו מכולם.